Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta 16ª edición del Informe Ambiental de FARN, 16 años consecutivos. Y bueno, es un gusto verlos realmente a todos acá. Esto es como nos dicen los amigos, un encuentro de amigos, para eso estamos. Y para vernos las caras en algún lugar una vez por año, 2 o 3 veces por año, pero creo que es muy necesario. Voy a partir haciendo lo que tengo que hacer, lo único importante que es agradecer. Así que antes de presentar este informe vamos a hacer todos los agradecimientos a quienes trabajaron en este libro que tenemos hoy en nuestras manos. Es un libro, como siempre, bastante interesante y muy denso, y muchas gracias a todos los autores. Primero, por supuesto, a cada uno de los autores y autoras que trabajaron. Hay más de 40 personas que aportaron sus ideas y experiencias en este libro. A Pia Marchegiani, ¿dónde anda Pia? Levanta la mano. Allá, Pia Marchegiani, allá. Gracias por compilar el libro. Este libro es casi una obra que tiene que ver con Pia. A Anita Di Pangracio, a Areles Lipac, a Camila Mercury, a Leandro, que conformaron el comité editorial, que revisan todos y cada uno de los artículos, a Santi Pellegrini y a Belén, Félix de Comunicación por haber coordinado el libro, a Laura Efron y a Sol Peralta de Estudio Rec, que editaron el libro, y a Anabela Coló y Florencia Cerdá Kaufman por el diseño. A Florencia Gavilán, autora de la ilustración de la portada, muy interesante, después voy a hablar un poquito de la ilustración de la portada, y a Talleres Trama por la impresión del libro. Un equipo importante trabajó para que tengamos este libro hoy. Yo les digo que este es un trabajo realmente bastante intenso que hace la organización. Hacemos esta presentación y ya en un mes, en 2 meses estamos diseñando la del año que viene, pidiéndole a los autores y a las personas que nos van a ayudar y a establecer un sistema, digamos, para publicar el libro. Todo aquel que publica este tipo de publicaciones sabe el esfuerzo que cuesta. Nosotros lo hacemos todos los años. Así que también a los que nos ayuden en esta presentación, a La Paz, por recibirnos otra vez en este hermoso lugar. Natalia Quirós, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, por primera vez también. Y al panel que vamos a escuchar a continuación, a Eli Mamani, a Karina Forcinito, a Manuel Jaramillo, a María Aguilar, por acompañarnos, a Georgina Pecchia por organizar el evento, a todo el equipo de FARN, en especial a Alejandra, a Cookie, a Michelle y a Rocío por ayudarnos y por hacer de este evento una realidad. Y a Jeremías, Alejandra Braga, Tomás Fischer, voluntarios de la clínica que hoy nos acompañan en todo este trabajo. Muchas gracias a todos. Y voy a presentar un poquito este informe, que como les decía, es la 16 edición del informe FARN. Para nosotros es un orgullo tener 16 ediciones seguidas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas de esta forma. Nosotros siempre hemos dicho que los temas ambientales no son temas de chispazo, de fosforito o de corto plazo, son temas de largo plazo. Y mucho más en el momento que estamos en el mundo hoy. Por eso les decía que iba a hablar un poco de la portada, porque estamos contra la corriente. No hay ninguna novedad en esto, pero nosotros lo queremos ilustrar de esta forma. Los temas ambientales o socioambientales que trabajamos, ustedes son interesados en la temática, saben que no están pasando un momento favorable, tanto a nivel nacional como en el mundo. Está clarísimo que no es una novedad lo que sucede en la Argentina. El mundo está en una dirección, digamos, compleja, un mundo bélico, crecientemente bélico en todos los espacios de Oriente, en Europa. Eso refuerza las agendas de seguridad. Hoy Europa está más interesada en comprar aviones que en realizar las transiciones energéticas que son importantes para la lucha contra el cambio climático. Las agendas de seguridad claramente están invadiendo todas las decisiones en el mundo. Eso tiene una repercusión también, lamentablemente, en que crecen estas autocracias a nivel internacional, los condicionamientos y los cuestionamientos a la democracia, que no vienen de la misma mano de cuestionar al capitalismo, se cuestionan las democracias, a los sistemas representativos, y eso es un elemento que en muchos casos refuerza los nacionalismos y claramente impacta en la agenda ambiental, porque la agenda ambiental es una agenda de colaboración, es una agenda de carácter multilateral, es una agenda en donde hay que proponer elementos para ir de conjunto. Basta con verlo a nivel internacional en el cambio climático. Si no es un esfuerzo que pueda hacer una nación, es el conjunto de las naciones. Hay algunas que son locomotoras y otras que contribuyen, pero si no hay un acuerdo en ese multilateralismo no se puede sacar adelante resultados. Es lo que está pasando en el mundo y nosotros no estamos alejados de eso. ¿Por qué? Porque los negacionismos que escuchábamos en la campaña electoral ahora se vuelven ideas de gobierno, se vuelven sistemas de gestión. El otro día escuché a un ex compañero decir:
que quien no se lo catalogue de negacionista en esta época es como que digamos, no tiene ningún orgullo para mostrar. Yo soy realmente negacionista, lo decía en la radio el otro día, increíblemente. Entonces estos temas aparecen ya no como temas marginales, son temas de agenda central. Como les decía, ese negacionismo se transforma en decisiones de gobierno. ¿En qué se transforma? Primero, en modificar la estructura institucional. Todos los gobiernos pueden modificar la estructura institucional y poner al ministerio, a la secretaría, lo que sea, pero muy pocos gobiernos se atrevieron a poner al ambiente con deporte y turismo. Es realmente casi una afrenta en lo que es la agenda de la temática ambiental. La agenda temática ambiental no tengo ni que decir, va de la mano en las cuestiones económicas estructurales. La ley de base de qué está discutiendo en este momento. Discute de los temas centrales o estructurales de Argentina y ahí tiene que estar la agenda ambiental discutiendo el agro, la energía, la cuestión, sin duda, de derechos humanos. Pero este gobierno nos pone en ese lugar sin ni hablar de a quién se establece como líder de esas áreas, que se da el lujo de hacer algunas declaraciones que todo el mundo las ha escuchado y que podemos hablar si quiere después más adelante. Por supuesto, la agenda también viene de la mano con desmantelar organismos, con transformarlos, con quitarle funciones, organismos técnicos, muchos de ellos muy importantes para la temática que nosotros llevamos adelante. Viene de la mano con establecer un congelamiento presupuestario que afecta además la posibilidad de tener fondos fiduciarios. Y cuando hablamos de fondos fiduciarios hablamos de los fondos que protegen los bosques nativos, son centrales para esto, de los fondos que se utilizan para el manejo del fuego, y la posibilidad también de reestructurar estos organismos, y de reestructurarlos y hacerlos desaparecer. Entonces ahí están las agendas que queremos mencionar, y por supuesto no olvidarnos que existen también la posibilidad de establecer reformas de carácter, digamos, en la administración, como por ejemplo cambiar el objeto y el sentido de las audiencias públicas. Eso está en la ley de bases, posiblemente se apruebe. Está en la posibilidad de que la nación, a través del Poder Ejecutivo, asuma la posibilidad de reformar la ley de hidrocarburos como propia. Esto significa vaciar directamente al federalismo, y si hablamos de vaciar al federalismo, creo que tenemos que meternos directamente en el último gran tema que se está discutiendo en estos días, que es el régimen de inversiones, de grandes inversiones e incentivos para grandes inversiones, llamado RIGI. Y ese sistema es directamente un avasallamiento al federalismo. Vamos a establecer un sistema nacional que va a poder operar por encima de las provincias. Y no es solamente, como me comentaba días pasados un abogado, no, pero esto es solo para los temas impositivos o para los temas tributarios, de ninguna manera. Porque si uno observa los objetivos que tiene el régimen, el objetivo que tiene el régimen reposa en la cláusula del desarrollo de la Constitución, es decir, favorecer el desarrollo económico. Y lo que dice el régimen es que si existiese una norma de carácter provincial o municipal e incluso nacional que pudiera impedir el desarrollo económico, esa norma debe ser declarada de carácter nulo. Es decir, que es un salto muy fuerte por encima del sistema federal que tenemos de gobierno. Pero más allá de lo que pueda llegar a decir el Senado o que pueda llegar a salir redactado de esta, no se sabe qué dictámenes están dando vuelta hoy, porque ese es otro esquema, ¿no? Y actualmente no sabemos ni de qué se tratan las leyes que se tratan en el Congreso. Lo que trae el régimen de inversiones es el establecimiento y el enraizamiento de un modelo extractivo. Porque el régimen es puntualmente para modelos extractivos, es básicamente para la minería, para la megaminería, para la minería del litio. Es fundamentalmente para profundizar, digamos, proyectos que tienen que ver con hidrocarburos por fracking, o nuevos proyectos que se van a dar en otras provincias de la misma forma, o puede llegar a ser para algún emprendimiento de carácter agrícola. Pero lo que diría yo es que la clave de esto es que se enraiza el sistema. Y ni siquiera tienen las salvaguardas ambientales que tuvo la ley de inversiones mineras, porque nosotros tuvimos un régimen especial que fueron la ley de inversiones mineras, pero esa ley tenía una salvaguarda. Primero, que era para un régimen solo, que era la minería. Segundo, necesitaba ser adherido por las provincias. Y tercero, tenía salvaguardas ambientales, porque el código de minería, nos guste o no nos guste, incorporaba salvaguardas ambientales. Este sistema no incorpora nada de eso. Y eso es un problema que vamos a ver claramente digamos, reflejado una vez que el sistema esté en funcionamiento. Y por ahí decíamos en FARM en estos días que este régimen es directamente proporcional al daño ambiental o al impacto ambiental que puede generar. Y de la mano del impacto ambiental se van a dañar los territorios, es ahí donde van a suceder los problemas, y de la mano del daño de los territorios vamos a dañar a las personas, a las comunidades y fundamentalmente al sistema de derechos humanos. Por eso, dicho esto, estamos en contra de la corriente, pero tenemos mucha gente que quiere nadar.
Y me parece que ese es el mensaje que tenemos que rescatar en este tiempo. Lo pudimos hacer en el mes de enero con la primera ley de bases, juntando a las 100 primero y a las 150 organizaciones después. Lo pudimos volver a hacer ahora, juntando a las 50 organizaciones, y se presentaron muchas en el Congreso. Y muchos de los temas que se pueden rescatar del no tratamiento de las modificaciones que tengan estos sistemas tienen que ver con la lucha de cada uno de nosotros. Yo creo que llegó el momento como en la película de Nemo, ¿no? Que los atunes tienen que nadar todos juntos. Es el momento para nadar todos juntos, para ir hacia allá, porque vamos a necesitarnos unos de otros. Así que el desafío que proponemos con esta foto y con este informe es que nos juntemos y vayamos, porque tenemos mucho por hacer. Gracias. Los presento, Manuel Jaramillo. Manuel es ingeniero forestal y es director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre. Hace 20 años que está en la institución. Comenzó como coordinador del programa Selva Paranaense del Puerto Iguazú, Misiones. Luego fue director del Departamento de Conservación y Desarrollo Sustentable de la fundación que hoy dirige. Tenemos a Mary Aguilar de EcoHouse, es coordinadora general de los departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación Política Socioambiental de EcoHouse, que es una organización que pone el eje en desarrollar programas e iniciativas de educación política, comunicación y consultoría y restauración ecológica. Tenemos a Karina Forcinito, que es doctora en Economía, es investigadora de la Universidad Nacional General San Martín, Sarmiento, y hoy cuando le dije le digo perdón el fallido, General Sarmiento, y es miembro de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. Y tenemos a Eli Mamani. Eli viene de Catamarca, más específicamente de Antofagasta de la Sierra, es parte de la comunidad de atacamaqueños del Altiplano, y Eli lleva años en la lucha. Recién hablábamos de cómo impacta en los territorios. Catamarca, Jujuy y Salta están, obviamente sabemos, en la escena hoy, en especial por la minería de litio, pero también por otras minerías, así que también vamos a hablar de eso. Y vamos a empezar con las preguntas individuales y vamos a arrancar por Manuel, porque está acá al lado. Manuel, pensando un poco en la idea de biodiversidad y a la hora de pensar el escenario incluso que hable la ley bases, ¿no? ¿Cómo pensar la idea de ambiente sano desde una perspectiva que incluya a la biodiversidad? Hoy hablábamos, antes de empezar, en esta idea de cómo complejizar la cuestión, que muchas veces todo se limita a hablar de números, y hay un montón de otras cuestiones, y la idea incluso de vida silvestre o de la biodiversidad entra en juego. ¿Cómo darle potencia a eso y cuál es la potencia que tiene? ¿Cuál es el desafío? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación, realmente es un placer. De alguna forma, para los ambientalistas que llevamos tiempo en este tema, llegar a este sillón es un hito, ¿no? Y quiero agradecer realmente por eso, es un placer estar aquí. Mira, yo cuando tuve la posibilidad de iniciar el posgrado fue justamente en biodiversidad, conservación y gestión. Ese era el título del doctorado, del cual nunca escribí la tesis doctoral. Y que de alguna forma me abrió la puerta para trabajar en la Fundación Vida Silvestre siendo ingeniero forestal, que debemos reconocer no es una profesión muy conocida, que está muy orientada a la producción, pero haber estudiado la biodiversidad desde el punto de vista científico, académico, fue lo que me permitió hablar de números, de cuantificación, de mediciones. Y cuando, ya 12 años después de estar en la Fundación Vida Silvestre, tengo la posibilidad de ser director general, la presidenta en ese momento me dice: Manuel, la fundación tiene que ser la voz de las mariposas, de las flores, de los sapos, de los aguaraguazú. Y yo un poco me choqué con esa información tan académica, científica, estructurada, siendo ingeniero también, que tenemos un poco de carga emotiva respecto de eso, con algo tan místico, tan natural, tan, podríamos decir, cotidiano, que me planteaba la presidenta de la fundación, y intenté un poco procesar eso, ¿no? Y yendo un poco a este tema que vos planteás, claramente la biodiversidad como concepto podríamos decir que es bastante ajena a las personas en general. Uno no va caminando por la calle y pensando en biodiversidad. Sí, creo yo, piensa mucho más en cambio climático porque se ha instalado, porque está mucho más presente, porque lo vivimos. Y es ahí donde yo creo que hay diferentes vertientes, ¿no? Hay una que establece esa necesidad de darle a la biodiversidad un valor, y ese valor
indiscutible, porque la biodiversidad es la base de la generación de suelos, es la base de los polinizadores, es la base de la adaptación al cambio climático. Nosotros somos producto de la biodiversidad. Si no hubiera habido evolución de la biodiversidad, seguramente la especie humana no hubiera aparecido. Está a veces un poco alejada del día a día, de lo cotidiano. Entonces, trabajar en esa valorización de la biodiversidad, que a veces se confunde con ponerle precio, con decir hay que demostrar cuánto me aporta la biodiversidad en la ecuación económica, es central. Y es por eso que muchas veces lo que hace la Fundación Vidas Argentina es poner en valor esa biodiversidad, no solo en los ambientes naturales, sino también en las ciudades. Vivir en una ciudad que tiene biodiversidad genera una condición anímica distinta, y no solo para aquel que se da cuenta. Muchas veces la gente no percibe el impacto que tiene la biodiversidad en las ciudades sobre el bienestar. Yo recuerdo, y acá me voy también un poco más a lo autorreferencial, cuando todos estuvimos encerrados en la pandemia, yo tenía la suerte de estar en una ciudad pequeña y tenía una ventana que daba a la reja exterior de mi casa e identifiqué un montón de especies de aves que ni siquiera sabía que estaban en mi barrio. Un 7 colores, que es una especie bastante bonita, apareció y yo sentí ese día una emoción, una sensación de libertad que me parece que es importante transmitir también. Vincular entonces lo productivo con lo natural, y algo que me parece importante, de acuerdo a las palabras también de Andrés. Hace tiempo venimos trabajando muchos porque el Estado sea cada vez más eficiente. Ahora se nos dice que no va a ser más eficiente, sino que nos tenemos que olvidar de que el Estado esté presente. La biodiversidad, las especies naturales, no tienen quien las defienda, no pueden negociar mano a mano con el mercado. Si no hay instituciones como las que hemos trabajado hace mucho tiempo, personas individuales que sean la voz, como me decía la presidenta de la Fundación, de las flores, de las mariposas, de las plantas, vamos a estar en problemas. Así que creo que es momento de no solo levantar la voz, sino de gritar juntos, y es un poco el tema del cual creo que trata este abordaje en este momento. Perfecto, gracias. La idea es pensar en 30 años del derecho a un ambiente sano y el dónde estamos y a dónde vamos, y en ese dónde estamos, a dónde vamos, incluso dónde venimos. En todos estos años hay un puente, ¿no?, entre esa larga tradición de luchas y de luchadores ambientales de un comienzo y las nuevas generaciones que también empiezan y que tienen otro chip, podríamos decir, a la hora de pensar en la idea de ambiente y en la idea de cómo entender una democracia más completa. Entonces, la pregunta para Mary sería esta, ¿no? ¿Cuál es ese puente que hay entre generaciones y cuáles son las inquietudes o cómo ves que se juegan estas ideas en los jóvenes hoy? Bueno, me sumo al agradecimiento de Manuel. Para mí es un inmenso honor estar acá hoy, así que gracias por la invitación. Creo que las preocupaciones de la juventud se suman a las de todos nosotros, porque son muy evidentes. Sí, hay cierto asombro. Es difícil de creer que nosotros por ahí no pasamos por ciertas batallas. Acá hay por ahí personas que sí dieron más luchas y tienen la piel un poco más curtida y ya se vieron los resultados del modelo extractivista que estamos hablando así, en una forma ilimitada, y cuesta creer que otra vez se quiera apostar a algo que no funciona en un mundo que cambió rotundamente y que ya no tiene ni la disponibilidad de bienes y recursos que tenía hace antaño, ni el clima, ni la tecnología. Ha habido una evolución, o involución, depende, de eso es otro debate, pero ha habido cambio. Entonces, traer un modelo otra vez, replicarlo al presente, la verdad que a la juventud, que por ahí no vio esos inicios, pero sí está viviendo los resultados y ve para adelante y dicen, no hay más, no va más, asombra realmente que se quiera seguir apostando. Es como, no sé, querer generar riqueza poniendo locales de Blockbuster por toda la ciudad. Bueno, ya fue, terminó, esa era terminó, porque ya no es más, avanzó. Hace poquito vi una serie
sobre Newton y Einstein. Yo no estudié física, no voy a hablar sobre eso, pero sí me pareció una buena analogía para el momento que estamos atravesando. En su momento, el mundo se regía por las leyes de Newton y la gravedad y cómo la Tierra y todo lo que estaba en la Tierra se relacionaba entre sí por eso, hasta que había un par de locos como nosotros que veían que había cosas que no se podían explicar así, que no se resolvían. Empezaron a notarse ciertas anomalías y se empezó a estudiar de otra forma, a hacer experimentos diferentes, a salir un poco, a nadar contracorriente, justamente, para tratar de explicar y para tratar de resolver. Y generó un cambio de paradigma después con la teoría de la relatividad y todo eso, que no viene al caso, pero lo que quiero decir es, para mí lo traje a esta época y la analogía de pensar que realmente es esa magnitud de cambio de paradigma la que tenemos que empezar a procesar y tenemos que empezar a impulsar. Y creo que ahí es donde la juventud trae por ahí esta mirada más fresca, como menos viciosa, menos acostumbrada, menos conformista, más revolucionaria, que ojo, tampoco por ser juventud per se ya está validada, ¿no? Creo que es toda esa energía y ese potencial necesariamente tiene que hacer puente con quienes ya pasaron por la experiencia, con la ciencia, con la academia, y tiene que encauzarse para que la potencia logre e impulse realmente el cambio de paradigma profundo que necesitamos ver en la sociedad de hoy en día. Gracias. Bueno, Mary, hablabas vos ahí de cambio de paradigma y hablamos un poco de esto que tanto se menciona, ¿no? De la transición energética y de los consensos que se generan alrededor de eso. Y la pregunta a Karina, entonces, ahora, que tiene que ver con esto, ¿no? Vos trabajás la noción de bioeconomía, trabajás estas problemáticas, uniendo esas cosas que parecen como tan en extremo, ¿no? Del desarrollo, defensa del ambiente, bueno, ¿cuáles son los principales problemas que se dan a la hora de vincular ambiente y desarrollo? Y si hay manera de pensar una transición integral y verdadera, si es posible pensar eso a la hora de pensar en futuros posibles. Bueno, buenas tardes, también agradezco mucho la invitación, me parece muy importante el material que acaba de publicar FAN y bueno, también muy agradecida a todos los que se han acercado aquí. Bueno, es una pregunta muy amplia, muy difícil de contestar, pero a mí me parece que hay que tomar como punto de partida la idea de que el desarrollo económico tal como está concebido en nuestro sistema, que es el sistema capitalista, está guiado por la ganancia, está guiado por la acumulación de capital y no está guiado por el cuidado del ambiente ni el cuidado de las personas, ni por los derechos humanos. Entonces hay que partir de la base de que estamos en un sistema cuya lógica es la obtención de ganancia y la acumulación de capital y la ampliación de los mercados. Y no solo la ampliación de los mercados, sino la valorización creciente de la naturaleza y de los cuerpos. Entonces, justamente las reformas neoliberales que hemos sufrido en el planeta, pero particularmente en la Argentina con particular virulencia desde los años de la dictadura hasta ahora, y actualmente nos encontramos en una vuelta más de ese proceso neoliberal, en este caso con una ideología muy radical, más radical que la que nunca tuvimos, la de la escuela austríaca, está planteando la generación de nuevos ámbitos de negocios que ya involucran los cuerpos, la naturaleza, porque es una lógica que sigue el capital a nivel mundial, no es algo que nos pasa a nosotros, a nosotras. Y me parece que ese tiene que ser el punto de partida para entender que el desarrollo económico no es una abstracción, sino que es el desarrollo económico capitalista. Tanto el REGI como las nuevas regulaciones que se están discutiendo en el Congreso y que bueno, ya se presentaron mínimamente aquí, efectivamente apuntan a ampliar los ámbitos de valorización y a profundizar un modelo en el cual, digamos, que le llamamos extractivista en la Argentina. Vale la pena explicar que el extractivismo es, por lo menos en América Latina lo entendemos así, es un modelo que se basa en la explotación intensiva y muy abarcativa de los recursos naturales
con vistas a la exportación en general, en el marco de lo que es una división internacional del trabajo que los requiere. América Latina hoy es zona de sacrificio, son territorios de sacrificio en donde la minería, los hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica y también el agronegocio sobre la base de la utilización intensiva de agrotóxicos cada vez más nocivos para la salud y el ambiente, son la norma y no son la excepción, son el modo de desarrollo y el tipo de tecnologías, se llaman tecnologías extremas, que se están utilizando en nuestra región en virtud de los requerimientos de acumulación del capital a nivel global. Porque el sistema capitalista no es un sistema nacional, es un sistema internacional que desde su origen nos metió en la división internacional del trabajo sobre la base de un extractivismo, desde el origen en la región, en América Latina. El extractivismo tuvo que ver con el modo en que se insertó la región en la división internacional del trabajo y actualmente hablamos de neoextractivismo, del nuevo extractivismo. Entonces me parece que situar la discusión, historizarla y contextualizarla es básico para entender dónde estamos parados, porque si no es como que discutimos, ¿no?, en el aire. Entonces la pregunta quizás sería ¿qué podemos hacer desde América Latina y desde Argentina en particular, que es justamente un país que sufre, entre comillas, la maldición de los recursos naturales? En economía se habla mucho de la maldición de los recursos naturales porque justamente los países que tienen recursos naturales abundantes tienen rentas mineras, hidrocarburíferas y agrarias muy elevadas que obstaculizan el desarrollo industrial y no permiten el desarrollo de otras capacidades que países que no tienen recursos naturales tienen, porque las rentabilidades no pueden competir. Y por lo tanto a nosotros nos cuesta mucho, a pesar de que hemos logrado en los años del desarrollo hacia adentro, de los 30 a los 70, el desarrollo industrial y tecnológico, luego, a partir de la crisis de la deuda externa, y acá me parece que esta es otra palabra muy importante que quiero meter en la discusión ambiental, el problema de la deuda externa y cómo esta deuda condiciona en cada uno de los ciclos de endeudamiento cada vez más profundos que tenemos el modelo de desarrollo. Nosotros no tenemos posibilidad de generar un modelo de desarrollo autónomo, con participación ciudadana vinculante, donde los territorios sean respetados, las comunidades sean respetadas, porque la deuda nos impone el modelo de desarrollo que necesitan los países del norte global, que tenga la Argentina en la División Internacional del Trabajo. Entonces me parece que este problema, hay que volver a hablar de dependencia, de la nueva dependencia, hay que volver a hablar de que el neoextractivismo tiene que ver con el neocolonialismo y formas de explotación y de despojo de los territorios. Y en ese contexto tenemos que poder pensar de qué manera podemos pensar otra bioeconomía distinta a la que están proponiendo el modelo hegemónico, otra transición socioecológica que no sea la corporativa, que no sea la que diseñan las grandes corporaciones para nosotros, sino que sea la que nosotros elegimos como ciudadanas, ciudadanos, la que necesitan los pueblos originarios, etc. Me parece que ahí que es un problema estrictamente político, más allá de que discutimos el modelo económico. El modelo económico es un modelo político. Entonces es necesario politizar la economía y pensar alternativas. No quiero ocuparle el lugar a la compañera, sí me parece que hay otras alternativas que tienen que ver con no dejar que el mercado privilegie con la asignación de recursos orientada por la ganancia y por la renta, porque nosotros lo que tenemos más que nada es un predominio de la renta. Es decir, la renta organiza la producción en las provincias porque el Estado depende de la renta, de la minería, de los hidrocarburos, y la renta compra, corrompe, genera un tipo de economía que lamentablemente no genera derrames, no genera industrialización, no genera saberes, no genera un nivel de empleo acorde a nuestras necesidades. Por eso tenemos una masa de desocupados impresionante, creciente, y una masa de pobres e indigentes inaceptable para un país como este. Entonces, efectivamente hay que discutir la preeminencia de la renta en el modelo económico para entender hacia dónde vamos. Las alternativas existen, ¿cuáles son? Y bueno, obviamente que la alternativa sería otro modelo económico no basado en el mercado, entre comillas, que en realidad es la voluntad de las corporaciones con poder económico, no es el mercado, porque el mercado parece como un ente en el aire competitivo donde la competencia define, y en realidad en estos mercados que mencionamos no hay competencia, o la competencia es oligopólica. Es decir, son muy pocos actores que definen el destino de los territorios. Son una cantidad muy acotada de empresas. Generalmente es de propiedad asociada multinacional, muy importante, donde están los fondos de inversión atrás,
pero son muy pocos los actores sociales que definen nuestro destino. La verdad es esa en materia económica. ¿Cuáles son las alternativas? Al mercado y al capital concentrado y la planificación. Pero no una planificación, un ordenamiento territorial, planificación de los territorios con participación vinculante de las comunidades, para lo cual necesitamos urgente una contabilidad ambiental que nos permita saber qué tenemos, cuáles son los ecosistemas fundamentales que tenemos que proteger y cuáles serían los usos del territorio que estamos dispuestos a aceptar y a no aceptar, ¿no? En una discusión lo más democrática posible e informada no con los parámetros de la economía capitalista, que son fundamentalmente y únicamente los de la ganancia, sino con parámetros biofísicos que tengan en cuenta la sostenibilidad de la vida, porque el capital no se va a encargar de garantizar los derechos humanos ni la sostenibilidad de la vida en el largo plazo, que es lo que nos interesa como especie. Así que me parece que ahí hay un montón de propuestas, la economía ecológica proporciona un montón de herramientas, la ecología política también. Bueno, hay una cantidad enorme de propuestas que intelectuales de América Latina vienen discutiendo, ofreciendo, para nutrirse, y que muchas de las cuales están también presentes en este texto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un poco cuando se habla de esto que decías, ¿no? De cómo pensar, de cómo organizar las consultas, de qué sucede en los territorios, y también hay cómo se rompen esas distancias en las que a veces cuando hablamos de bienes comunes es difícil tomar perspectiva de cuáles son esos bienes comunes cuando parecen como que pasan afuera esos bienes comunes y no cuando se está en el lugar. Eli, desde Catamarca, la idea un poco entonces es como que nos cuentes primero cómo está la situación del avance de la minería allá, cómo ves vos que se dan estos juegos también, ¿no? De que por un lado es la discusión grande y por el lado también cómo operan las empresas en los territorios, siempre diciendo, por ejemplo, con la promesa de la generación de empleo, si eso realmente es así, cómo lo viven ustedes. Bueno, un poco que nos traigas vos justamente la cotidianeidad y cómo se vive realmente en esas zonas en las que hoy están justamente en el ojo de la tormenta por tener los minerales que están a la punta de la escena para la transición energética. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, que no es nada fácil estar acá porque es bastante lejos el camino que tengo que hacer para llegar aquí, pero bueno, es muy agradecido. Y bueno, la verdad que es muy difícil hablar del tema de la minería, hablar de los progresos, los desarrollos, de las grandes inversiones, de las grandes corporaciones que vienen últimamente a ofrecer trabajo a cambio de la explotación de nuestro territorio, ¿no? Bueno, como antofagasteña es muy difícil hablar porque son muchas cosas que nos están pasando. Estamos llenos de proyectos mineros, pero los trabajos también son bastante vacíos, porque muchos dicen sí, el progreso es de acá, o sea, cada empresa que viene, nosotros tenemos una experiencia de casi 27 años de minería de litio, de la cual tenemos un desastre ambiental muy importante, lo que es la empresa Laiben, el río Trapiche que se secó totalmente, la vega Trapiche, que por ahí el que no conoce lo puede googlear en YouTube, y el que lo conoce es un daño bastante fuerte lo que se hizo en la puna catamarqueña. Y a través de eso nosotros tenemos el gobierno provincial, departamental, que no hace nada para detener esto, al contrario, está avanzando cada vez más. Hay cada vez más empresas, y las empresas conquistan a los jóvenes, pero solamente son temporal. Hoy en día, desde que de que pasó la pandemia a hoy, tantos proyectos mineros que los van quemando a la cabeza a nuestros jóvenes desde que salen del secundario, o sea, ninguno lamentablemente está estudiando, porque todos le están diciendo el progreso es la minería de litio, la minería, el progreso para el futuro de todos los jóvenes y lo que viene por atrás también. Entonces es muy difícil hablar del progreso bueno para los pueblos sacrificados. O sea, nosotros nos están destruyendo y nos están quitando el espacio de poder vivir sanamente,
porque ya no vivimos sanamente, porque ya hemos tenido con cantidad de estos proyectos, hay muchísimos vehículos, muchísima gente, muchísimas violaciones en muchos sentidos, no es en un solo sentido de que van a un territorio, están afectando directamente la juventud, el pueblo, la cotidianidad del día a día con la gente que vive o que estaba acostumbrada a vivir con su ganado, con su siembra, y hoy en día que ya no es así, o sea, ya hay muy pocas cosas que se pueden hacer con eso. O sea, esto lo que es muy difícil hablarlo porque nosotros somos los que lo estamos viviendo. La comunidad atacameño es la más directamente afectada, porque hay otras comunidades que están, pero negocian con los gobiernos a costa de su propio beneficio para ellos. Entonces nosotros somos lo único que le estamos poniendo el cuerpo, lo que intentamos concientizar al pueblo, pero el pueblo, la juventud, la gente, hasta la misma gente grande es como que ya se la conquistó con ese sentido de darle cosas para saber que eso es una gran ayuda, pero cada vez estamos peor, estamos sin luz, sin agua, sin gas, o sea, no tenemos ni siquiera los servicios básicos. La Puna, o sea, lo que es Antofagasta y el Salar cada vez se está secando más y no hay nadie que haga el freno, o sea, las autoridades departamentales o provinciales no hacen nada para sostener, para decir, bueno, paremos, vamos de a poco, busquemos cómo poder desarrollar esto, pero controlando. No hay control. Hay muchas empresas, las multinacionales no les importa, están cada vez más armando los piletones, armando cosas grandes, los proyectos son demasiado inmensos, o sea, me gustaría que la mayoría que esté acá podría empezar a investigar esto y darse cuenta que todos los progresos que hoy tenemos como tecnológicos son un sacrificio y muerte para nosotros, o sea, para nuestro territorio, para nuestra gente que viene amparando durante mucho tiempo. Entonces, como que no hay desarrollo verdadero. Para las comunidades nuestras, no. O sea, y para ustedes o para la gente del tercer mundo, sí. Quizás para ellos un auto eléctrico va a ser mucho mejor, o sea, no ven cómo llega el litio, cómo llega, quizás hoy en día también están apostando al cobre, pero ¿a costa de qué? ¿Para qué vamos a tener tanto? Entonces nosotros necesitamos concientizar día a día con esto, acompañar que nuestros jóvenes empiecen a generar esto, porque es lo único que nos van a ayudar a la Puna y a varios territorios que venimos siendo afectados, violando por territorio, son ustedes los que están lejos, los que están consumiendo, pero sin saber cómo llega eso a ustedes. Y la tecnología, la buena tecnología que nos ofrecen es solamente el sacrificio y la muerte de toda la biodiversidad, la gente que apostó durante tantos años a ese pueblo, hoy ya no lo tenemos. Entonces, para mí no hay progreso, para mí no hay desarrollo, para mí solamente siempre ver esto, y cada vez que hablo de mi tierra o de la tierra donde se han criado mis abuelos, es muy difícil. Es muy difícil porque se está muriendo, nos están matando, pero no queremos que siga pasando esto, entonces les pedimos por eso justamente ayuda, y cada vez que tengo la oportunidad de venir a hablar por ustedes, o sea, por mi pueblo y por la gente, que tome conciencia, que tomemos conciencia todo, para que esto no se siga haciendo más. Y agradecer a este encuentro, porque gracias a ello podemos tener voz, porque si no fuera por nuestras autoridades, no, cada vez nos callan más, nos cierran la posibilidad de poder expresar. Por eso estoy aquí orgullosamente de poder decir, hagamos algo, podemos hacer. Es interesante eso que decís, Eli, de cómo muchas veces la idea de la energía y la distancia que tenemos de cómo se genera, ¿no? Como que hay una cuestión entre que justamente en ese desconocimiento de la cadena y del proceso
es donde se juega la trampa. Bueno, ahora la idea es charlar un poco, así que va y viene el micrófono, como quien se anime primero, un poco en este sentido de cuáles son muchas las urgencias que hay. Es un poco, Andrés lo decía cuando hablaba de justamente el momento político del país en el que estamos atravesando, en el cual se intensifican muchas cuestiones. Bueno, dentro de todo ese maremoto, ¿cuáles son las luchas más urgentes y cuáles son las causas comunes que podemos impulsar? Un poco pensando en eso, en cómo, por dónde operar primero, qué es lo más urgente hoy. Esa sería como la pregunta para que hablemos y que circule un poquito. No sé quién quiere empezar. Claro, te den un respiro. Un poco siguiendo la ronda, es difícil la pregunta, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que de repente estábamos luchando recurrentemente por una ley de humedales que no llegaba, que no era media sanción, y ahora estamos logrando por mantener la legislación vigente como mínimo. El panorama que se nos abre es un panorama múltiple. Hace un tiempo nos reuníamos varias organizaciones que estamos intentando acomodarnos de alguna forma para poder presentar alguna batalla en tantos frentes. Decíamos, si uno sale corriendo en todas las liebres que aparecen en el campo, lo más probable es que no agarre ninguna, ¿no? O sea, pensando un poco en términos más camperos. Realmente creo que es importante que prioricemos, es importante que tampoco nos inhabilite el contexto que parece tan complejo, ¿no? O sea, yo creo que ahí, cuando revisamos en su momento la ley Ómnibus que comentaba Andrés en diciembre, yo recuerdo que tuve la posibilidad de acceder a un borrador que todavía tenía comentarios activos de algunos referentes. Uno decía, pucha, ¿cómo le entramos a esto, no? Le encontramos la vuelta, le entramos. Creo que hicimos un trabajo muy fuerte, muy bueno. Hicimos mucho trabajo de incidencia en la política pública. No fue solo comunicación y difusión, pasillamos, nos reunimos, usamos todos nuestros contactos. Cada una de las organizaciones que participó en esas más de 150 puso lo mejor de sí para poder hacer que ese proceso fuera conducente. Estábamos seguros que si llegábamos al voto en particular, cuando llegara el capítulo ambiental, era muy probable, no sé si todo, quizás lo de glaciares estaba bastante comprometido, hubiera llegado a ser votado por la negativa. Pero hoy justamente seguimos con esto que comentaba Andrés, el RIGI escondido, tiene el tema ambiental muy presente. Nos encontramos ante un Estado o ante una iniciativa que promueve explícitamente, era el punto 6 del Pacto de Mayo, que no fue, el compromiso de las provincias para la explotación de los recursos naturales, ¿no? Dicho en palabras textuales por el presidente de la Nación. Esto nos plantea una amenaza enorme, ¿no? O sea, ya el concepto de explotación es un concepto que riñe contra cualquier lógica, por más que uno pueda ser un ambientalista más vinculado a la producción, o pueda ser un ambientalista más extremo. ¿Cómo hacemos para luchar contra ese concepto? También hay que entender que es cierto que estamos en una crisis económica muy fuerte. Los últimos gobiernos, ninguno se ha caracterizado por ser genial en la gestión del ambiente, en la gestión de los recursos económicos. Nos hemos, podríamos decir, fundido en la discusión dialéctica, si son recursos naturales, servicios ecosistémicos, bienes comunes. Ahora aparece la figura del capital natural, que no es nueva, pero es como que nos enredamos, pareciera ser, en los detalles mínimos que muchas veces separan al ambientalismo y que nos impiden estar juntos cuando una amenaza mayor está presente. Así que yo creo que por ese lado es un poco intentar identificar cuáles son las principales complicaciones o las principales amenazas que van a ocurrir. Muchas de ellas son potenciales y en lo que comentábamos de esta nueva edición de la Ley de Bases hay un montón. Pero bueno, creo que ahí estará, si no podemos estar juntos y atentos para evitar esa potencialidad en la medida en la cual se expresen realmente, como puede ser justamente la lucha por
la minería, la lucha con los hidrocarburos, y ojo, y lo digo desde una fundación que promueve el uso responsable, no sustentable, porque la minería no puede ser sustentable porque ahí hay algo innato, ¿no? O sea, la sustentabilidad implica que podemos satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y un recurso natural no renovable se extrae y no está ya disponible para las generaciones futuras, así que eso es central. Creo que ahí tenemos que trabajar un poco en esa línea de lograr entender o proponer alternativas que no sean solo el no hacer, sino el ver qué podemos hacer distinto para satisfacer las necesidades de la población, las necesidades de los mercados, de una forma articulada con la conservación de la biodiversidad y también, obviamente, de las necesidades de las personas, de los derechos de las personas. Esto está totalmente relacionado, ¿no? Cuando yo hice mi primera participación en la biodiversidad, claramente esa biodiversidad es la que da sustento a muchas de las comunidades locales, los pueblos indígenas, la que forma parte de su cosmovisión, la que forma parte de su cultura, la que mantiene viva justamente esa identidad. Pero un poco para redondear, y también me quisiera detener en otro concepto que puede ser un poco controversial. Hace un tiempo, charlando de estos temas, con un joven que no era de Ecohouse, pero de otra organización juvenil, me dice: Manuel, entonces, para ser ambientalista hay que ser anticapitalista, hay que ser comunista, me dice, ¿no? Yo reflexiono un poco, ¿no? Yo realmente no estoy identificado con alguna corriente ideológica en particular, y pienso, si eso fuera cierto, Rusia, China, Venezuela deberían ser potencias ambientales, y no lo son. Entonces también salir un poco de esa trampa dialéctica que nos ponemos a veces de que pensar que estar de un lado o de otro hace que seamos mejores o peores. Creo que tenemos que encontrar la forma en la cual identificamos de forma razonable cuáles son las medidas a promover dentro de algo que sí, y rescato las palabras de Andrés, tiene que ser colectivo, ¿sí? Eso no se negocia. Cuando me dicen que el desarrollo es a través de la base de los proyectos individuales, ahí yo no puedo nunca negociar. Lo colectivo es lo que nos va a permitir defender el ambiente, lo colectivo es lo que nos va a permitir desarrollarnos. No hay desarrollo individual si mirás para el costado y todo está mal. Y eso no es ser socialista ni ser comunista, creo que es ser simplemente razonable, ¿no? Y ahí yo creo que ahí tendríamos que abordar el tema, ¿no? O sea, buscar la forma en la cual encontremos más los puntos que nos unen que los puntos que nos separan, y reforzar esos vínculos de hermandad y de fraternidad que tenemos como sociedad y como también grupo de personas involucrados en los temas ambientales y sociales. Gracias. ¿Quién? Mira. Sí, tenemos... Fue cortito igual. Quiero tomar ahí algo que dijo Manuel, y sobre todo para irnos con un poco de esperanza. Creo que como en representación de la juventud me toca un poco eso. Tener un enemigo común creo que ha generado, por suerte, mucha unión en el movimiento ambiental. Lo contó Andrés al principio y realmente fue notable, y bueno, vos podrás contar cómo sucedió antes, pero desde que yo empecé al menos a participar del movimiento ambientalista no lo había visto. Así que en ese sentido fue un rayito de luz. Y si bien somos muchos los que nadamos contra corriente, como vos decías, Andrés, sí creo que necesitamos seguir expandiendo esta red y generar nuevas alianzas, porque si no estamos siempre los mismos viéndonos en todos lados, y evidentemente somos muchos pero no alcanza. Entonces necesitamos empezar a hacer más pillos e incorporar y aliarnos con por ahí otros sectores, ampliar un poco la mirada, salir del detalle, ir a lo grande, ir a lo grueso. Y ahí es donde para mí todos los caminos conducen a la educación. Educación no entendida como educación escolar solamente, por supuesto que sí, pero educación entendida en todos lados, educación entendida como escucharla a él hablar, eso es educarnos. Educación entendida como lo que vemos en la televisión, como las redes sociales, ni hablar. Y ahí creo que sí la juventud puede aportar el ayornamiento del mensaje, porque tal vez el mensaje que en su momento funcionó
hoy ya no lo funciona. Como el modelo de antes hoy no funciona, tal vez el mensaje tampoco, las formas, los canales. Yo ya me siento vieja, hay redes sociales que no sé ni manejar, que me dicen nombres que no sé ni qué son, pero ahí está la juventud. Y la juventud tuvo una incidencia enorme en las últimas elecciones, eso lo sabemos todos. Bueno, ¿por qué no vamos ahí y hablamos su idioma a través, y nos metemos donde están, y tratamos de educar, no desde la instrucción y el adoctrinamiento, ¿no? Como no desde, estás haciendo todo mal, no, sino desde la toma de conciencia, a mí lo que decía Eli, ¿no? Alzar las voces de la gente para que se vea lo que es realmente el modelo que se está tratando de promover. Así que, y ahí meto también la ley de educación ambiental, que está como el último alejón del tarro en todas las luchas y toda la ley de bases y demás, que fue una batalla ganada en su momento, que estábamos avanzando en la implementación, empujándola, y hoy por hoy ya obviamente que vaya olvidada, pero es un pilar fundamental para que lo que estamos haciendo hoy nosotros sea realmente sostenible y sostenido por estas y las futuras generaciones que nos van a seguir. Gracias. Bueno, no sé, yo quería, pensando en cómo responder tu pregunta, pienso que en el corto plazo lo más importante debería ser intentar, como sociedad, preservar los ecosistemas críticos que tiene el país y que estas legislaciones nuevas que van a dar lugar a una cantidad muy importante de avances en materia extractivista tengan el menor impacto posible. Yo creo que en el corto plazo eso debería ser prioritario. Luchas articuladas con otros movimientos, por supuesto, en donde la educación ambiental también me parece que es fundamental. Esto programa. Y después en el más común, esto en el corto, mediano, y en el largo plazo creo que la educación ambiental y la educación en general y digamos el cambio civilizatorio que se requiere para enfrentar el colapso ecológico es inculcar un modo de vida suficiente y anticonsumista. Porque yo creo que lamentablemente esto que dice Eli, bueno, el litio sale de acá pero se consume en las ciudades, se consume, es decir, esta dinámica consumista sin límite y de crecimiento económico sin límite en un planeta que tiene límites finitos, está claro que no cierra, que es la contradicción de base. Entonces, o modificamos el estilo de vida o los daños y los sacrificios de ciertos sectores de la población y de ciertos territorios van a ser cada vez mayores, porque el planeta es finito. Entonces la presión del consumo sobre el ambiente no va a disminuir, va a ir aumentando. Por lo tanto, lo que me parece que hay que empezar a discutir es un modelo de desarrollo compatible con la vida, compatible con la naturaleza y con lo que es la sostenibilidad de la naturaleza. Es decir, una economía que crezca al ritmo que la naturaleza lo puede sostener, porque si no la destruimos. Y eso excede si es comunista, si es socialista, si es un problema, porque los sistemas socialistas cuando existieron, porque ya en Rusia no existe más un sistema socialista, tampoco, digamos, destruyeron lo ambiental. Lo ambiental nunca fue una preocupación de esos modelos, hicieron un desastre. Así que en realidad lo que necesitamos es como inventar un nuevo metabolismo sociedad-naturaleza, una nueva manera de vincularnos con la naturaleza que implique no destruirla, preservarla, cuidarla. Por eso el feminismo, hoy veníamos charlando con Natalia, que propone que el eje de la vida sea la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y la naturaleza es otro modo de desarrollo. Es decir, yo creo que el capitalismo es incompatible con eso, y que la solución no está atrás, el socialismo del siglo XX que fracasó, sino que la solución está adelante, ir construyendo un sistema en donde la suficiencia sea clave, porque, insisto, el consumo y el crecimiento indefinido no es posible de ser sostenido en el largo plazo. Así que esa es una utopía tecnológica que hay que sacarse de la cabeza. Ese es el punto que a mí me parece central. Gracias. Eli, ustedes están ahí en el territorio, o sea que la urgencia es urgencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, Antofagasta o todo el norte o toda la Puna catamarqueña, o sea, todo este triángulo, mal llamado triángulo de litio, es muy urgente que se empiece
a ver cómo se lo puede proteger, cómo se puede trabajar, cómo podemos ser escuchados, cómo puede los gobiernos empezar a respetar nuestros derechos, ¿no? Porque es nuestro derecho, el derecho del ambiente sano es el que ya se lo está robando, y qué es lo que va a quedar para atrás. O sea, por acá creo que es lo que, como digo, es demasiado urgente esto, buscar leyes. El miedo a esto, que a veces las nuevas leyes que están por salir o que ya están anunciando, lo que más vamos a seguir y estamos siendo más avasallados somos las comunidades. A las comunidades que nos están quitando, o sea, ya nos vienen quitando las tierras, ya nos vienen quitando el territorio, ya nos vienen quitando todo el tipo, la poca agua que tenemos en la puna. O sea, no tenemos precipitaciones, no tenemos nevada. Cada año es más difícil convivir allá. Entonces, si estas autoridades siguen como están planeando hacer, lamentablemente vamos a la nada mía. Es bastante preocupante toda la parte del norte, principalmente hoy porque es el litio, ¿no? Y después, bueno, todo alrededor, todas las otros tipos de extracción que se quieren hacer a nivel país, pero tenemos muchos recursos, y el recurso más importante, más lindo y más sano desde mi punto de vista, que así como tenemos una gran riqueza para el gobierno o las empresas nacionales, que es el mineral, el rico mineral para el extranjero, pero también tenemos un recurso muy muy importante, que es el turismo. Nosotros tenemos paisajes tan únicos, todos, o sea, toda Argentina, pero la parte del norte y mi departamento sobre todo es algo único, y es eso, lo que queremos defender, el ambiente sano, porque con eso vamos a tener para mucho tiempo más, para muchas generaciones más. No le estamos diciendo, o sea, ¿cómo van a controlar? O sea, muchas veces dicen sí, que la minería tiene que seguir trabajando, sí, pero ¿cómo la controla? ¿Quién la controla? ¿Quién ve por eso? ¿Quién se hace cargo de realmente? Porque lo que estamos intentando decir, bueno, no, si yo sé que se te está secando esta vega, se me está secando, me están matando los animales cada vez que pasan los vehículos, pero nadie la controla, o sea, a nadie le importa. O sea, es bastante urgente toda esta problemática de acá en adelante para ser tratada y empezar a, como dice, a juntarse, a unirnos más, que es lo único que siempre yo digo en todos lugares. Lo único que nos va a salvar es la unión y dejar el egoísmo de lado, dejar ser individualista y pensar en nosotros mismos. Más allá que cada uno vive en un territorio muy diferente, pero somos hermanos, somos compañeros, tenemos descendencia, y es a lo que queremos dejar. Gracias. Estamos a tiempo. Sí, hay tiempo para alguna preguntita cortita, porfa, así ya estamos llegando al final, pero si alguien quiere hacer 2 preguntas, acá una. Ahí, sí, el martillo, vamos con el martillo cerrado, una acá y otra allá. Permiso, voy a hacer el... Gracias. Hola, primero gracias por estar ahí, poner la cara. Eli, esta pregunta primero es para vos, después quiero hacer una pregunta en general. Yo el año pasado estuve trabajando en Andalgalá, fui a la minera La Lumbrera, estuve trabajando con la gente, bueno, de Andalgalá en general, y salió una de las compañeras, Rosa, de la asamblea del Algarrobo, nos decía que lo más doloroso para ellos era cómo la minera se encargó de fracturar el tejido social, que hicieron pelear eso, hermanos con hermanos, primos con primos. ¿Cómo viven ustedes esa problemática en su territorio? Es eso, todos los pueblos, o sea, todas las personas que salimos a hacer
hacer o que tomamos conciencia de lo que viene pasando, lo que nos pasa y lo que nos va a pasar, lamentablemente sí es eso que nos dividen. A nosotros nos pasó en el primer corte que le hicimos a la minera en el 2019 en Antofagasta, un pueblo olvidado para el gobierno, para el Estado y para todo en sí. De repente empezaron a pasar muchísimas máquinas. No se nos partían las casas porque pasaban por el pueblo, por el centro del pueblo, y bueno, decidimos parar o escuchar, pedir a las autoridades que nos den explicaciones primero para qué pasan tanta máquina, porque nunca se nos informó. En ese entonces salió todo el pueblo, o sea, salieron todos a apoyar, y también porque ya se había escuchado que el río de los Patos, que la empresa minera que ya había secado el río, se tenía que extender 30 kilómetros. Entonces, por eso salimos a decir que no queríamos que le pase al río Los Patos lo mismo que el río Travich. Y se juntó toda la población. Y el segundo corte que quisimos hacer en la asamblea, ya cada vez fue menos, hasta que hicimos el segundo corte, que fuimos 6 personas, 7 personas, durante 6 días, apostados en la ruta, haciendo frente continuamente, con temores a muchas cosas. Pero las mineras hacen esto, continuamente dividen. Mi familia, la familia de las personas que estamos en la lucha, te dejan de saludar, ya no sos su familia. O sea, mi familia la perdí por estar en esto, porque ya no sos invitado, o sea, porque sos minera, porque si te hablas con ellos vas a correr riesgo de que te despidan, y eso pasa en todos lados. Está pasando en Andalgalá, pasó en todos lados. Hablamos de minera La Lumbrera, 30 años de minería de oro, porque extrajeron, dejaron un hueco en Catamarca y no lo vio nadie. O sea, eso también dijeron, era progreso para todo, un desarrollo que es sustentabilidad a mucho tiempo, pero no es así. Catamarca, si ustedes lo googlean, ¿cómo estamos como provincia? Nada. Y Antofagasta lo mismo. El litio no lo sacó ni lo va a sacar de la pobreza. Al contrario, nos va a generar y nos está generando mucho más pobreza. No somos dignos de recibir turistas en Antofagasta porque la luz se nos corta, teniendo inversiones que son paneles solares, supuestamente con batería de litio. Pero como somos del mismo pueblo, o sea que le exportamos, lo vendemos por nada, pero el desarrollo para eso, o sea, hoy en día esa inversión que se hizo inmensa para generarnos luz al pueblo de 1.500 habitantes no funciona. Entonces, es así pasa. Lo mismo nos pasó con nuestros hermanos de Peñas Negras, que lo golpearon a un hombre de 80 años y no les importa, no tienen conciencia, no les respetan, no respetan la humanidad, no respetan a los niños, a los abuelos. Pues es bastante fuerte ver que cada vez la gente te aleja, o sea, siempre los hacen. Nadie te llama o no te llaman a trabajar, sos muy señalado, pero como muchas veces decimos, hoy yo estoy aquí porque no dependo de un Estado, no dependo de un gobierno, soy independiente, trabajo independiente, mi marido también, y seguimos apostando a esto, que por lo menos nuestra voz quede para que sepan que no nos quedamos callados, por lo menos 2 o 3 o un grupo de 5 que somos los que apostamos a esto. No nos van a callar. A un muerto le digo, muchas veces me dicen, vas a terminar muerto, no me interesa, pero yo sé que estoy dignamente poniendo la voz por lo que no se animan a poner, porque hay mucha gente que dice sí, pero hacen mal las empresas, hacen mal esto, hacen mal el otro, pero sí, bueno, habla vos, porque si ellos hablan, están automáticamente afuera, no se les da la posibilidad. Hay mucha quebrantada en todo eso. Buenas noches a todos y primeramente agradecerles, y mi pregunta va dirigida para Eli. Eli, primero te agradezco muchísimo hayas tenido la confianza de abrirte con nosotros y por supuesto de no bajar los brazos por la lucha de los pueblos. Y mi pregunta, respondiste gran parte recién respondiendo a la pregunta anterior, así que va a ser bastante corta.
Yo quiero relacionar la lucha de ustedes y también te iba a preguntar respecto a la represión, cómo vivieron esto, si siguieron intentando movilizarse, pero como por lo que entiendo recién comentaste, la lucha se ha disminuido por toda esta división social interna. Entonces a mí lo que me interesa es saber si ustedes han tenido acceso a visibilizar las movilizaciones, acceso a los medios de comunicación, qué tanta cobertura tuvieron. Porque esto por supuesto es muy importante que lo veamos nacionalmente para que podamos llegar al Congreso con estas problemáticas. ¿Qué tanto acceso tuvieron ustedes a poder abrir toda la lucha a los medios radiales y televisivos? ¿Han recibido entrevistas en los pueblos o han visto que hay grupos interesados, además de la FARC por supuesto, en ver esta cuestión y qué tanto se controla realmente el impacto ambiental? Y entonces, bueno, mi pregunta para resumir es si ustedes han tenido alguna visibilización mediática, han tenido cobertura, qué grupos se interesaron en cubrir esta problemática y también relacionarlo con lo que están sufriendo los hermanos jujeños, también una lucha muy parecida. ¿Qué tanto ustedes se pueden identificar con la lucha de los jujeños? ¿Qué tanto identifican? ¿Qué notan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué una lucha tiene visibilidad y la otra no? Y por último, agradecerte realmente muchísimo porque esta problemática a mí me toca mucho de lleno. Yo soy salteña y vivo día a día la lucha también de los pueblos originarios allá y cómo son constantemente ignorados, y por eso tu discurso, agradecerte porque me toca muy de lleno y me moviliza un montón. Y nada, también felicitarte por estar acá hoy presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias realmente porque esto es lo que queremos lograr, ¿no? Como siempre decimos, de que sí tenemos, gracias a Dios, la ayuda. El primero que nos ayudó desde un comienzo es la Asamblea Pucará de Andalgalá. Ellos nos vienen acompañando del primer día de que llevaron preso a la familia de mi marido, después a la familia de Titián, que son los del Salar del Hombre Muerto. Ellos vienen sosteniendo todo esto y a través de ellos, que no nos dejan solos, pudimos conocer a mucha gente, tuvimos mucho apoyo y que gracias a ese apoyo logramos un montón de cosas. Eso se ha visibilizado un poco más que de la misma pueblo. O sea, el pueblo prácticamente no te acompaña, pero sí tenemos gente que ha venido de Australia, de Alemania, gente que conocen esto de las mismas empresas, por ejemplo, australianas, nos tomaron nota, Al Jazeera, o sea, nos han levantado varios videos, notas continuamente, y son ellos los que nos están ayudando a nosotros día a día en esto, porque es los únicos que nos pueden ayudar. Y por eso yo siempre digo, a donde a veces puedo dejar mis cosas y venirme, para mí es importante, porque si nosotros no lo hacemos, hoy en día ustedes, la mayoría quizás no saben de esto o no se enteran, y si se enteran quizás es muy mínimo. Y cuando estuvimos los 6 días en la ruta hemos llamado a todos los medios de comunicaciones de acá de Buenos Aires, de diferentes lugares, y nunca nos quisieron atender, nunca nos levantaron. Lo mismo desde la provincia, mucho menos, o sea que está totalmente callado. Las radios municipales de Antofagasta también nos las bloquearon, así que no teníamos formas de ser escuchados más allá de los que se interesan. Así que le agradezco a todos los que puedan de acá sacar un poquito y empezar a sumar e interiorizarse en esto, que es bastante preocupante para todos en sí. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a ustedes por sus respuestas, por estar acá. No se vayan, quédense ahí para tomar, para comer. El informe se consigue en la mesa de acreditación y hay una muestra de Gastón Viejas al fondo, así que tampoco se la pierdan. Gracias por venir y seguimos pensando, ¿no? Y discutiendo y luchando, y nos sacamos una foto.